Más que nunca, las finanzas personales, las tendencias de consumo, el rumbo de los sectores productivos y todo lo que debes saber sobre la economía del país son una obligación. La República, el primer diario económico, empresarial y financiero de Colombia. Suscríbase ya en larepublica.co o al 018 51 0051 opción 11. La República. Muy buenos días y bienvenidos a un nuevo Insight del diario La República. Hoy nos acompaña como invitado especial el señor José Daniel López. Él es el director ejecutivo de Alianza IN, que es el gremio que agrupa las plataformas digitales en Colombia. Bienvenido, señor López. Buenos días, Alison. Un saludo a la edición y a toda la gente que sigue hasta ahora La República. Gracias a usted por aceptar esta invitación. Antes vamos a leer un breve perfil de José Daniel López. Él es politólogo con maestría en gobierno de la Universidad de los Andes, con más de 17 años de experiencia en el sector público, la empresa privada y la academia. Asimismo, se desempeñó como representante de la Cámara en el periodo 2018-2022, donde logró sacar adelante reformas trascendentales. También ha sido consultor sociopolítico, profesor de cátedra en el CESA e investigador de Congreso Visible. Entre otras responsabilidades, desde junio de 2022 es el director ejecutivo de Alianza IN, el gremio que reúne a las principales aplicaciones de tecnología e innovación en Colombia. Nuevamente bienvenido y bueno, lo primero que le queremos preguntar, señor López, es ¿cómo terminó el sector al cierre de 2022? ¿Cuáles fueron esas cifras de crecimiento? Bueno, este es un sector que avanza en un crecimiento acelerado. La pandemia probó como nunca la utilidad y el valor social de las aplicaciones digitales. De hecho, hay un estudio de desarrollo, no es del 2022, pero sí es de finales del 2021, que nos arroja unas cifras muy interesantes. Solamente si hablamos de plataformas de movilidad y hablamos de plataformas de reparto de domicilios, tenemos que en 8 años de existencia hoy ya representan el 0.23% del Producto Interno Bruto Nacional, que genera oportunidades de trabajo para alrededor de 200.000 personas que dependen parcial o totalmente del trabajo a través de plataformas, y en otros sectores, por ejemplo, en el sector del crédito digital, en donde se han colocado créditos para más de 5 millones de personas, la gran mayoría de bajos recursos, muchos de ellos reportados en centrales de riesgos, y en criptoactivos, que es otro tema que representamos desde Alianza IN. Pues esto sí avanza a una velocidad impresionante en Colombia. Somos el país número 15 en apropiación de criptoactivos a nivel mundial. Otros sectores como el sector HealthTech, el de la seguridad digital, también avanzan a muy buen ritmo, Alison. Listo, ya más adelante vamos a hablar sobre todos esos temas que nos acaba de mencionar. También queríamos preguntarle en general cuántos agremiados tienen ustedes, pero también cuántas aplicaciones más o menos hay en Colombia, cuántas operan. Este es un gremio que cuenta con 15 afiliados, es un gremio boutique que reúne solamente a las empresas líderes de cada uno de los sectores que mencionaba hace un rato. Y este es un sector, digamos, o el mundo de las aplicaciones, es un mundo en donde surge una aplicación todos los días, basta con que nos metamos al App Store o a Google Play para darnos cuenta de eso. Pero por ejemplo en aplicaciones de movilidad o en aplicaciones de reparto, creo que estamos representando a más del 99% del mercado existente en Colombia. Para que la gente sepa con quiénes ustedes trabajan, ¿cuáles son esas plataformas que están agremiadas a Alianza IN? A ver, vamos por partes. En aplicaciones de movilidad, acá está Cabify, está Didi, Uber, está Pickup, Pivox, está InDrive, acaba de llegar Bike, que es una aplicación interesantísima para carpooling, para carro compartido. Entre las aplicaciones de reparto está Rappi, está Mensajeros Urbanos, están algunas aplicaciones de movilidad que también tienen aplicaciones de reparto, el caso de Pivox, el caso de Didi Food, el caso de Corner Shop, que pertenece a Uber, el propio InDrive tiene presencia ahí, Cabify Logistics. En materia de inclusión financiera tenemos una apuesta muy importante con Rappi Credit, Juancho te presta, que es una plataforma muy importante de crédito digital. También está Calla Dinero, la plataforma Truora, que es líder en el mercado de seguridad digital, uno de los principales unicornios colombianos. Están también plataformas cripto como Binance y como Buda.com, que se acaba de unir al gremio. Está también la principal plataforma HealthTech de América Latina, que es Farmalisto, y tenemos otros asociados en fondos de inversión como Polymath Ventures y
Y tenemos también a Mubo, Ozone, que son líderes en el mercado mexicano, pero también han pasado por el mercado colombiano. Ok, bastante diversificado el portafolio. ¿De pronto tienen en la mira otras aplicaciones que quieran llegar o que ingresar al gremio? A nosotros no nos afana tener más afiliados. Este es un gremio de empresas líderes. Lo que sí nos interesa es que todas las empresas líderes de estos mercados estén representadas acá con un trabajo absolutamente personalizado, cercano a las agendas de empresa y con un enfoque de incidencia directa en el debate público y en el debate regulatorio. Listo, entremos a hablar de temas coyunturales y la pregunta es cómo va el sector de las plataformas digitales en este año de desaceleración económica, cómo van las cifras. Bueno, pues este es un año difícil sin duda para todos los sectores de la economía. Nosotros, en especial en aplicaciones de movilidad y de reparto, tuvimos una mala noticia el año pasado, dos malas noticias, como fue la salida de iFood del mercado colombiano, una plataforma brasilera de domicilios importantísima, y toma la decisión, digamos, de salir. También la plataforma Bit, que es una aplicación griega, sale de todo el mercado latinoamericano en términos de aplicaciones de movilidad, pero más allá de eso, digamos, el panorama 2023 es un panorama alentador. Uno de nuestros grandes retos, Alison, tal vez el mayor, es el de generar seguridad jurídica, es el de generar un entorno regulatorio, no necesariamente no favorable, pero sí equilibrado, con respecto al gobierno, con respecto a las personas que trabajan en este sector. Y vemos, si bien hay grandes pendientes, por ejemplo, en la regulación de las aplicaciones de movilidad, vemos avances o vemos signos positivos en otros frentes muy importantes, como es la regulación del trabajo a través de plataformas de reparto. Acabamos de lograr un acuerdo con la ministra del Trabajo de cara a la reforma laboral. Somos el primer sector en Colombia que logra un acuerdo en torno a la reforma laboral. Y también vemos muy buena voluntad y anuncios muy claros del Ministerio de Hacienda para lograr una necesaria regulación de las plataformas de criptoactivos en Colombia. Perfecto, ya vamos a entrar más de lleno con el tema de la reforma laboral en las plataformas digitales, pero quería preguntarle específicamente cómo van en términos de crecimiento, por ejemplo, el cierre del primer semestre, ¿qué cifras dejó el sector en este año? Todavía no tenemos cifras de cierre de primer semestre, pero, por ejemplo, tenemos un estimado muy interesante que indica esto cómo está creciendo en términos de la cantidad de personas que trabajan a través de aplicaciones. Le quiero contar una cifra. Según el estudio FEDesarrollo 2021, alrededor de 60.000 personas trabajaban como repartidores en plataformas de domicilios o de logística de última milla. Hoy, según los cálculos más recientes de Alianza IN, que son de abril-mayo del año en curso, alrededor de 120.000 personas tienen esta fuente de generación de ingresos. Entonces esto indica que es un mercado creciente y es un mercado que genera oportunidades para cada vez más colombianos. Y si hacemos un balance de lo que nos estaba comentando ahorita, de las que se han ido, pero también de las que han llegado, ¿qué tan negativo o positivo ha sido este reporte? Creo que a pesar de la ida de dos plataformas muy importantes como iFood y como Bit, y a pesar del contexto económico, que es un contexto de desaceleración, de inflación, nosotros somos un sector que está optimista, somos un sector que ve con positivismo el futuro cercano. Por supuesto, esto implica un cambio en muchos casos en los modelos de gasto, en los modelos de recolección de fondos, a propósito del tema de los fondos de capital de riesgo, pero creo que también ese aprendizaje que han tenido las startups colombianas o han tenido en general las plataformas digitales a nivel global, de tener que tener apuestas más conservadores, que lleguen a números verdes, a números de sostenibilidad más rápido, es un aprendizaje muy importante para el largo plazo. Perfecto. Una de las grandes noticias que nos convoca en esta entrevista tiene que ver con la expansión del gremio en Latam. Cuéntenos de qué trata esto y cuál será el papel de Alianza IN en esta expansión. Bueno, esta es una muy buena noticia, Alison, y es que ya se está constituyendo asociaciones Alianza IN en otros países de América Latina. Quiero contarle que desde el mes de noviembre venimos trabajando en México para la creación del primer gremio o asociación. Allá el término gremio curiosamente tiene una connotación negativa. Entonces allá se va a constituir la asociación Alianza IN México, con aplicaciones de movilidad, con aplicaciones de reparto, muy seguramente aplicaciones del mundo health, de criptoactivos llegarán próximamente, y estamos esperando que en contadas semanas la opinión pública mexicana y latinoamericana
conozca de la constitución formal de esta asociación y también de quien sea su primer director o directora ejecutiva. En Chile también arrancó el proceso, con una historia parecida a la de México, pero también con un sentido de urgencia importante. Allá ya están las empresas fundadoras y pensaría que también en el término de las próximas semanas vamos a conocer oficialmente la constitución de esta asociación. Y esto es muy importante porque discusiones regulatorias que se dan en Colombia se están dando también en países latinoamericanos. Y estamos hablando de dos mercados líderes, pero este es un proceso que también se está observando con entusiasmo en otros países suramericanos, en donde se está discutiendo lo mismo. Discusión número 1, bastante recurrente, hoy está en Ecuador, hoy está en México, estuvo en España. ¿Cuál es la relación en términos de trabajo que existe entre los trabajadores digitales y las plataformas digitales? Y ese es un tema que los gobiernos de izquierda mayoritarios en Iberoamérica están poniendo sobre la mesa y que ese sector debe estar organizado, no para confrontar esos gobiernos, sino para construir y para acordar con estos gobiernos. Por otro lado, otra discusión recurrente en donde Colombia va colgada, ¿cómo debe ser la regulación para los servicios de movilidad que se prestan a través de aplicaciones como Uber, Didi, Cabify, InDrive o Pivox o Vai? Y esa es una discusión que en países como Chile, por ejemplo, ya tiene una ley, pero requiere una reglamentación a cargo del gobierno. En México está resuelta también a nivel legal y hay reglamentaciones estatales por tratarse de un país federal. Y en Colombia, en cambio, estamos bastante más atrás y todavía vemos como a las más de 100.000 familias que dependen de ser o que son conductores y usan aplicaciones de movilidad, todavía viven angustiados porque eventualmente los va a apurar un policía o una autoridad de tránsito y les va a poner un comparendo de 12. Entonces creo que el hecho de juntarnos, que esta asociación se internacionalice, que así como hay un capítulo, Colombia tenga unos capítulos en otros países latinoamericanos, va a enriquecer el debate y nos va a permitir intercambiar experiencias. Listo, perfecto. Bueno, vamos a pasar con preguntas de la sala de redacción sobre que también tiene que ver con esta expansión de ustedes. Antes preguntarles, ¿por el momento solamente es México y Chile o tienen en el radar también que se expanda a otros países de la región? En el proceso de constitución está México, está Chile y hay interés preliminar en otros países, pero hasta tanto ese proceso no inicien, prefiero no ir a irme de strike. Pero más o menos, ¿como que les gustaría en intención? No, yo creo que tiene que haber asociaciones, alianza INE en la mayor parte de América Latina y vemos mercados muy importantes hoy en particular en Sudamérica y en particular en Sudamérica que están entendiendo la importancia de constituir gremios especializados de economía colaborativa y de economía digital para llevar a cabo sus discusiones con gobierno, con Congreso y opinión pública. Países como Brasil. Países suramericanos, pero ya les voy a contar y lo cuento acá primero prometido. Listo, vamos con preguntas de Sofía Solórzano, ella es editora de Ocio. Bueno, nos habla de esta expansión que van a tener, pero ¿cuáles buenas prácticas cree que se tienen que exportar sí o sí para que sea exitoso? A ver, buenas prácticas de este sector o de estos sectores que deben exportarse a otros países de América Latina. Digamos, en muchos casos, más que estos gremios los están iniciando plataformas de domicilios y plataformas de movilidad, las prácticas o las ofertas de valor tienden a ser estandarizadas, pero sí quisiera ponerle énfasis en 2 o 3 cosas muy importantes. Lo primero es el hecho de que la relación entre el sector privado y el sector público y la economía digital y el sector público debe ser una relación respetuosa, frecuente y construida con base en la confianza. Nosotros desde Alianza en Colombia tenemos una relación, por supuesto respetando la independencia, pero que le apunta a la construcción de confianza con los partidos políticos, con los miembros del Congreso interesados en nuestros temas y con el gobierno nacional. Yo no creo que los gremios deban estar posicionados o relacionarse más o relacionarse menos con los gobiernos en función de la afinidad ideológica de esos gobiernos. Creo que estamos llamados a construir en medio de la diferencia. Un acuerdo o una expresión latente de eso es el acuerdo que acabamos de lograr con una ministra del Trabajo de un gobierno de izquierda y que viene del mundo sindical y que viene seguramente con una visión muy distinta a la nuestra sobre la economía digital. Ojalá podamos exportar esto. Lo segundo es que algo muy importante que está ocurriendo en Colombia
es la oportunidad que generan estas aplicaciones en términos de formalización y en términos de inclusión financiera. Solamente con el acuerdo con el Ministerio del Trabajo vamos a lograr que 120.000 repartidores queden incluidos en el Sistema General de Seguridad Social. Las aplicaciones de crédito digital están permitiendo que personas reportadas en Data Crédito y que se preguntan día y noche si le piden prestado al prestamista gota a gota de su barrio o de su sector, están accediendo a microcréditos a través de las plataformas de crédito digital. Las plataformas digitales de movilidad y de reparto ayudan mucho a que el consumo pase de ser en efectivo y no trazable a ser a través de medios electrónicos, y ojalá ese componente de inclusión financiera y formalización, también lo que hemos construido en Colombia, sirva de referente internacional. Correcto, bueno, y esta alianza que nos plantea y también llevar todas estas buenas prácticas, ¿qué efecto también va a tener en el uso de datos, de compartir información entre los países y cómo va a ser ese trabajo en conjunto? Bueno, nosotros estamos todavía en el proceso de definir este trabajo conjunto. Yo creo que debe ser un trabajo en red, debe ser un trabajo que le dé un peso muy específico o muy importante a la realidad local de cada país. Creo que el copy-paste en la vida gremial no funciona, y creo que así como en Colombia construimos en medio de la diferencia con el Congreso y con el gobierno, también en nuestra organización interna como una asociación que va a tener capítulos en cada país, de dar un reconocimiento muy importante de esas diferencias políticas, sociales, económicas que corresponden a México, a Chile o a otros países latinoamericanos. Y sí, es una oportunidad enorme de intercambio de información. Este es un sector muy nuevo. Este sector hace 9 años no existía. Y creo que una primera tarea en varios países es la tarea de construcción de datos. Un estudio que mencionaba ahora que hizo FEDesarrollo nos dio una primera línea base para entender cuál es la dimensión y cuál es nuestro impacto. Pero creo que la construcción o la oportunidad de trabajar en red para entender estas realidades de visión latinoamericana, desde la visión de cifras, de generación de oportunidades, de formalización, de impacto ambiental en cada país, es una oportunidad enorme. Correcto. Bueno, ahora quedémonos como tal en las cifras un poco más generales de la región. ¿Cómo está Latinoamérica en plataformas digitales? ¿Cuántas hay? Y también, ¿cómo va la regulación? Si bien nos contaba que el caso para cada país es diferente, pero en un panorama general, ¿vamos avanzando en regulación o seguimos rezagados? Hay rezagos, pero sobre todo hay ritmos distintos en materia de regulación en América Latina. México, por ejemplo, tiene una regulación más o menos clara en materia de aplicaciones de movilidad. En materia fintech tiene también unos avances. Y hay que considerar que es una regulación, digamos, muy distinta a lo que se puede pensar en Colombia, porque casi que lo que tienen son leyes sombrilla y una potestad muy importante de los estados mexicanos para definir las características de cada uno. El Estado de México, por ejemplo, que es el que rodea geográficamente a la Ciudad de México, es un modelo muy interesante en términos de regulación de aplicaciones de movilidad. Lo entiende como transporte privado, reconoce el papel de intermediación de las plataformas, les cobra una tasa que se invierte en mantenimiento vial, establece unas obligaciones de registros y unas obligaciones de seguro. Pero en México al mismo tiempo están iniciando la discusión en materia laboral, en materia, digamos, del trabajo digital. En Chile es el primer país latinoamericano que saca una ley de regulación del trabajo digital. Es una ley de hace 2 años, de finales del gobierno de Piñera, que además ahí tiene un significado interesante porque quien ha venido reglamentándola e implementando es el gobierno de Boric, que es ideológicamente opuesto al gobierno de Piñera. Esa implementación de esa ley, con sus pros y sus contras, está dejando lecciones aprendidas importantes para la discusión en Colombia. También tienen una ley que regula las aplicaciones de movilidad, están en un proceso que es de una importancia significativa en materia de reglamentación o de especificación de esa ley de carácter general. Otros países como República Dominicana, como Brasil, como Panamá ya resolvieron el tema de regulación de aplicaciones de movilidad. En Brasil están iniciando, por llamado al presidente Lula, la discusión de la regulación laboral. Entonces vemos que con los matices, los ritmos distintos, sí hay de alguna manera una onda en todos los países de América Latina de abordar estas discusiones regulatorias frente a sectores que claramente están al alza en estos países en términos de consumo de los servicios de intermediación digital que ofrecen. ¿Y qué diría que falta, que es clave para que se siga avanzando con mayor rapidez?
Yo creo que digamos, es normal que la tecnología avance en cohete y la legislación avance a paso de tortuga. Eso, digamos, es un poco irremediable. Tramitar una ley en el Congreso, sacar un decreto, siempre tiene unos riesgos y unos obstáculos, e incluso tiene riesgos de obsolencia, porque eventualmente la norma de hoy ya no explica la realidad digital que vamos a tener dentro de 4 o dentro de 5 años. Pero que creo que es importante, uno, gobiernos y congresistas activos en comprender la especificidad de este sector, no en tratar de encajonarlo a la brava en las categorías de la economía del siglo XX que no explican la realidad de la economía digital. Eso es muy importante. Y segundo, es muy importante que el sector de la economía colaborativa y el de la economía digital esté organizado, esté agrupado en gremios de especialidad como es Alianza IN, para unificar y potenciar su vocería en estas discusiones regulatorias. Bueno, ahora sí, para hablar de lleno sobre la reforma laboral y el impacto en el sector de las plataformas digitales, vamos con preguntas de Karen Mora. Ella es periodista de finanzas. Bueno, finalmente, como sabemos, se radicó la reforma laboral. Nosotros quisiéramos saber cómo quedó el apartado puntualmente para las plataformas digitales, como un grueso del ABC de lo que sería esta reforma, y en qué cambió para ustedes. Bien, el acuerdo que logramos con el Ministerio del Trabajo es un acuerdo que pone en el centro al trabajador y en particular al repartidor, que es el objeto de esta discusión. La buena noticia, que es muy potente socialmente, es que 120.000 personas van a ser formalizadas y van a ser protegidas en seguridad social, y esa es la consecuencia más transformadora que tiene este acuerdo. ¿Cómo va a funcionar en específico? Esa relación entre los repartidores y las empresas de plataformas podrá ser de dos maneras, Karen. Una manera, a través de un contrato de trabajo dependiente de empleados con subordinación, horario, todas las condiciones que conocemos. La otra posibilidad, y esto lo pactarán los trabajadores y las empresas, es a través de un contrato de trabajo independiente, que hoy corresponde a la mayoría de las relaciones, si no todas, entre repartidores y empresas, en donde los repartidores se conectan a la hora que quieren, se desconectan a la hora que quieren, toman los pedidos que quieren, se ubican donde quieren. Hoy pueden trabajar y pueden no volver dentro de 6 meses y no pasa absolutamente nada. Pero esta independencia se da con una protección reforzada en seguridad social, en donde para el pago de la seguridad social se toma como ingreso base las horas trabajadas, que se pueden acumular en días, esos días se pueden acumular en semanas, y sobre ese ingreso base de cotización de independientes, las plataformas digitales vamos a pagar el 60% del aporte en salud, el 60% del aporte en pensión y el 100% del aporte en riesgos laborales, correspondiéndole el 40% del aporte en salud y el 40% del aporte en pensión al trabajador, al repartidor. Ese básicamente es el modelo. Hay otras medidas complementarias, por ejemplo, para que siempre que haya una inconformidad por parte de los repartidores frente a decisiones tomadas por las plataformas, ellos puedan tener una instancia de respuesta y de revisión humana de esas decisiones, que el Ministerio del Trabajo pueda llevar un registro y una revisión de lo que está ocurriendo en esas dinámicas de trabajo. Entonces creo que es un acuerdo completamente potente, un acuerdo que formaliza, que incluye a 120.000 personas que quedan beneficiadas, y es un acuerdo que, como ya lo decía, pone al trabajador en el centro y ahora pasa a decisión y a consideración del Congreso de la República por vía de la reforma laboral. Bueno, usted menciona que es una reforma potente, pero de pronto tienen algún tipo de reparo y de ser así, ¿cómo verían una reforma laboral más ajustada de pronto al sector? A ver, lo primero es aclarar que mi opinión sobre la reforma laboral es la opinión sobre lo atinente a mi sector. Y dicho eso, yo sí debo decir con lealtad que este acuerdo fue muy difícil de lograr. Yo vengo hablando con la ministra del Trabajo y con su equipo desde noviembre del año pasado en un espacio diferenciado sobre plataformas digitales, porque la realidad de este sector es completamente distinta, que ha sido un proceso de avances y retrocesos, que ha sido un proceso en donde yo creo que la clave ha sido insistir, persistir, nunca desistir en la construcción de confianza, de la construcción en medio de la diferencia, porque las posiciones originales son completamente distintas, y creo que la visión del mundo
entre el equipo del Ministerio del Trabajo y el gremio de las plataformas digitales, pues hay unas diferencias enormes. Esto no fue un acuerdo entre parecidos, ni fue un acuerdo fácil de lograr, pero hoy, pues lo que sí tenemos es un acuerdo logrado y que está integralmente plasmado en el texto radicado en la reforma laboral, y que también entendemos pues que ahora es el Congreso de la República el que tendrá la última palabra. Perfecto, bueno, ahora quisiéramos conocer qué impacto tendría la reforma. De pronto hemos escuchado que algunas plataformas digitales dicen que de pronto hay personas que se van a quedar sin trabajo. ¿Cómo lo ven ustedes por este lado? Bueno, nosotros lo que vemos, lo que habíamos advertido es que en la versión original de la reforma laboral sí había un riesgo de la destrucción de más de 80.000 trabajos. Porque lo que la reforma laboral pretendía antes, Alison y Karen, era obligar a que solamente a través del contrato de trabajo con subordinación pudieran vincularse a repartidores. Y resulta que es que el mundo de las plataformas de reparto es muy distinto al mundo del trabajo tradicional, empezando porque acá nunca nadie entrega una hoja de vida. Generalmente cuando yo quiero trabajar en algún lado, yo tengo que pasar la hoja de vida y mirar a ver si me llaman. En las plataformas digitales no, es un proceso de autoenganche. Si yo quiero ser repartidor, en 2 horas en mi bicicleta, puedo estar en 2 horas en mi bicicleta trabajando como repartidor con absoluta soberanía del tiempo, con poca dedicación horaria en la mayoría de los casos. Entonces, ¿cómo regular eso? Eso era una gran cuestión, que meterlo a la brava en la categoría del contrato de trabajo no respondía a la realidad, pero que sí ofrecía la oportunidad de nosotros poner más, también de ser autocríticos del statu quo de la situación actual de los repartidores y de encontrarnos con el Ministerio del Trabajo, con sectores muy importantes de los repartidores que coinciden con esta propuesta, en entender que el gran paso que debemos dar es el de lograr que todos, poniendo nosotros una parte muy importante, estén cubiertos con seguridad social. Antes de pasar a la ley de criptomonedas, entonces con esta nueva reforma que se está radicando, ¿se salda o se quita ese riesgo que usted que mencionó de la pérdida de empleos? Sin duda, yo creo que lo contenido en el acuerdo, en el proyecto de ley de reforma laboral recientemente radicado, plasma lo acordado entre el Ministerio del Trabajo, Alianza IN, y respaldado por grupos muy importantes de repartidores que abogan justamente por esa independencia con seguridad social. Pero además déjeme decirle una cosa, yo creo que este país, en medio de tanta polarización, para este país necesita acuerdos, más allá de la discusión de la reforma laboral, y creo que parte de la responsabilidad que tenemos tanto de quienes lideran posiciones de gobierno o en el Congreso, como de quienes estamos en el rol del sector privado, es también ponernos en la actitud autocrítica necesaria, obrar con la paciencia necesaria y con la creatividad necesaria para que entre todos podamos acercarnos un poco más. Yo creo que en tiempos de tantas orillas, el hecho de que se haya logrado un puente, que haya un acuerdo en torno a un tema tan álgido como la reforma laboral, así sea en uno de los capítulos, creo que es un mensaje de país potente. O sea, es una mejor reforma. Pues yo creo que en el tema de las plataformas, vuelvo y digo, no quisiera referirme a otros aspectos de la reforma que no conozco en detalle. Esta reforma expresa la voluntad del gobierno nacional, en este caso representado por la ministra del Trabajo, Gloria Inés Ramírez, la voluntad del sector de las plataformas digitales y la voluntad de muchos repartidores que añoraban independencia con protección social y también la libertad de poder pactar contratos de trabajo entre quienes así lo quieran hacer. Perfecto, ya hablando ahora sí de la ley de criptomonedas, esta es otra novedad de ustedes. Quisiéramos saber cómo va a funcionar y cuándo va a comenzar. Sabemos que es en este periodo, si nos puede dar detalles. Bueno, acá hay una mala noticia y hay una buena noticia. La mala noticia es que un proyecto de ley muy importante que había radicado Mauricio Toro, mi ex colega en la Cámara de Representantes, y que luego fue impulsado por el representante Julián López y el senador Gustavo Moreno, se hundió en el último debate. Ese pan se quemó en la puerta del horno. Era un proyecto que por fin reglamentaba las plataformas de intercambio de criptoactivos. Pero ese hundimiento del proyecto de ley, vuelvo y digo, fue fruto de algo bueno, y fue un acuerdo con el Ministerio de Hacienda, y así lo expresó el propio ministro de Hacienda en el Congreso de Asobancaria hace algunas semanas. Y es que
A cambio de ese proyecto de ley, que no logró convertirse en ley, el gobierno nacional se comprometió a construir con los congresistas interesados en el tema, y hay otra representante maravillosa que también ha estado pendiente de esto, que es la representante María del Mar Pizarro del Pacto Histórico. Entonces ahí uno ve gente del Verde, uno ve gente en Marcha, uno ve gente de la U, uno ve gente del Pacto metiéndose en un tema que, digamos, que creo que trasciende de lejos los partidos, como toda la economía digital. Y con la industria el gobierno se comprometió a pactar un proyecto de ley. Ese proyecto de ley, lo que entiendo es que está en construcción hoy con el Ministerio de Hacienda, con la Superintendencia Financiera, con las supersociedades, con la policía, con el Banco de la República. Ahí hay una discusión gruesa que debe resolver el gobierno, y es cuál es la entidad que vigila las plataformas de criptoactivos y cuál es la definición que se le da a esas plataformas de criptoactivos, ya que unas tienen naturaleza financiera, algunas otras pueden no tenerla, y esa es una decisión que está dando el gobierno, y esperamos seguramente que en lo que queda del mes de septiembre ya podamos conocer ese borrador de proyecto de ley y podamos desde la industria retroalimentarlo, puedan los congresistas autores también tomar una decisión con el gobierno, y creo, vuelve y juega, que si tenemos el visto bueno del gobierno, que si tenemos la iniciativa del Congreso y si recibimos los aportes de la industria, podemos lograr una regulación moderna en donde Colombia se pondría a la vanguardia para el tema de intercambio de criptoactivos. Ya lo decía, hoy somos el país 15 en apropiación de criptoactivos, eso es algo extraordinario, pero en donde también hay un riesgo que controlar, y con esto cierro esta respuesta. Y es que, como ocurre con todos los temas que se ponen de moda, se usan para lo bueno y se usan para lo malo. Entonces muchas personas inescrupulosas están diciendo: invierta ya en criptoactivos y en una semana le doy 50% de rentabilidad, o invierta ya en criptoactivos y traiga 2 amigos que pongan la misma plata y luego van a recibir el doble o el triple. O hay organizaciones criminales que pueden lavar activos a través de los criptoactivos. Entonces creo que lo crucial de esta regulación es que le va a permitir saber al usuario de criptoactivos, al ciudadano de a pie, qué es lo legal, qué es lo formal, qué es lo serio, versus qué es lo estafador y lo criminal. Perfecto, bueno, retomemos el tema de la coyuntura económica aquí en Colombia, pues que también se presenta a nivel global, y es que con esta caída de la economía, pues generalmente lo que sucede es que el poder adquisitivo de las personas pues disminuye, y en ese sentido quería saber cuál es el impacto que esto está teniendo en las plataformas digitales, si ustedes, por ejemplo, han visto una disminución en la demanda de servicios de reparto o de domicilios o de plataformas digitales. Yo creo que el mayor impacto lo sentimos al término de digamos, uno no sabe bien cuándo terminó la pandemia, pero de alguna manera cuando empieza la actividad de normalización, ahí se puede sentir un impacto, sobre todo en las plataformas de reparto, porque los colombianos pudimos volver seguramente al supermercado, pudimos volver al restaurante y utilizamos un poco menos los domicilios, y yo creo que eso está bien, porque eso muestra un panorama de realidad. En el tema de las plataformas de movilidad fue al revés, digamos, acá hay un antes y un después de la pandemia, pero claramente el momento más duro de la pandemia, los momentos de confinamiento, los picos de contagio, causaron, digamos, una postración en los servicios prestados a través de plataformas de movilidad, con todo el impacto social que eso supone. Pero de alguna manera el proceso de pospandemia y ya el fin de la pandemia nos ha permitido que esto de alguna manera navegue mucho mejor. Y estos son servicios que, si bien hoy estamos en un escenario de reducción del consumo, en términos generales creo que la compra de alimentos o de productos de farmacia, o el consumo del crédito y del crédito rápido, que justamente es en momentos difíciles de la economía cuando puede ser más importante la actividad de las plataformas de crédito digital, o mucho más los servicios de movilidad, tienden a ser servicios que son de los últimos que los colombianos dejan de consumir, porque de alguna manera constituyen necesidades cruciales para su día a día. Uno de los sectores que se ha visto impactado por esto que estamos hablando es el de los restauranteros, y aquí en la República hemos venido como reportando esa dinámica, esa baja en la demanda de sus productos y servicios. ¿Cómo va este segmento en las plataformas digitales? Es un segmento que está creciendo con una atención muy importante frente a la reforma laboral, porque una de las externalidades negativas mayores que habría tenido una mala regulación laboral de las plataformas de reparto habría sido el de un impacto muy negativo en los restaurantes. Le quiero contar que hay 75.000 comercios
que venden a través de plataformas digitales de reparto. En su mayoría estamos hablando de restaurantes, de supermercados y de farmacias. Y uno se imagina que son grandes farmacias y no, cerca del 80%, o grandes comercios, más del 80%, son pequeños y medianos negocios, muchos de los cuales hacen parte de esta economía popular de la que ha hablado el presidente Petro. También, según datos de FENALCO, una mala regulación en materia, o más bien, la regulación que se tome en materia laboral va a impactar alrededor de 2 billones de pesos anuales que se venden a través de las plataformas de reparto, en datos generales del comercio que agregan restaurantes, pero también otro tipo de negocios. Entonces, sin duda, el renglón restaurantes tiene un peso muy importante dentro de las plataformas de reparto, más de 75.000 comercios de manera general, y sentimos que también son beneficiarios de alguna manera de la tranquilidad que nos puede dar el hecho de tener, o que le puede dar al sector productivo, el hecho de que sobre este tema haya acuerdo, pero por supuesto también la conciencia y la humildad, pues ya que ese es un acuerdo que frente al cual el Congreso de la República tendrá la última palabra. Pero ustedes tienen cifras de esa disminución o de esa baja que se está presentando un poco en las plataformas digitales, sobre todo en el sector gastronómico, como lo han reportado las mismas empresas. ¿Tienen un reporte de No, como le contaba hace un rato, nosotros estamos cerrando reportes de primer semestre de 2023, todavía no tenemos el panorama claro, pero lo que sí vemos es, puede que haya menos ventas en el sector gastronómico en general, pero también es verdad que cada vez más restaurantes, sobre todo pequeños y medianos restaurantes, se digitalizan e incluyen entre sus canales de venta no solo la venta presencial o la venta a través del domicilio tradicional, sino la venta a través de plataformas digitales de domicilios. Bueno, por último, preguntarle, señor López, ¿cómo espera que se comporte el sector en este resto de año? Bueno, nosotros lo que esperamos es que siga siendo, en medio de las restricciones de la coyuntura económica macro, un sector que siga creciendo. Nosotros hacemos parte de un eslabón de la economía en donde el consumo no se retrae tan fácilmente, la gente necesita moverse por la ciudad y en muchos casos opciones económicas, opciones flexibles se encuentran en las aplicaciones de movilidad. La gente continúa teniendo hábitos de consumo, al menos de bienes de primera necesidad, y en muchos casos, para facilitar su vida, lo hacen a través de aplicaciones de domicilios. El consumo de servicios y de bienes médicos a través de plataformas como Farmalisto, de nuevo, es un tema, digamos, que no se contrae fácilmente con momentos económicos difíciles. El consumo de servicios de crédito digital, que impacta especialmente a la población que es víctima del gota a gota, y a población no bancarizada o a población reportada en centrales de riesgo, en momentos en donde las tasas de interés siguen siendo altas, en momentos en los cuales la presión económica por la compra de insumos, por la compra de bienes a ser comercializados para pequeños y muy pequeños empresarios sigue siendo importante, de modo que nosotros recibimos este segundo semestre con relativo optimismo. Una última adicional es cómo está la participación de mercado de los sectores, o sea, cuáles son las más dinámicas, las plataformas en términos de sectores. Nosotros, digamos, al menos en plataformas de movilidad, según la última medición de FEDesarrollo, seguía siendo el sector, al menos en términos de ingresos o de participación en el Producto Interno Bruto, más representativo, pero estamos viendo un alza que esperamos ya reflejar prontamente en cifras en la participación de servicios de reparto en esa torta. Listo, bueno, con este balance damos por terminada un insight más del diario La República. Muchas gracias al señor López, al director ejecutivo de Alianza IN, por aceptar esta invitación, y recuerden a todos los lectores del periódico que mañana pueden encontrar una versión impresa con los puntos claves que abordamos en esta conversación. Hasta pronto. Muchas gracias.